Muy buenos días a los amables oyentes de Tribuna Popular. Esta es la Tribuna de Opinión. El controversial tema de Margarita Rosa de Francisco, tal vez en estos momentos identificada como una de las primeras actrices de nuestro país, amén de ser una mujer intelectual, una mujer que tiene una percepción de la realidad de nuestro país con una absoluta claridad y sobre todo también unos análisis profundos sobre la personalidad de la mujer, sobre la condición de la mujer, su estatus, su manera de ver ese entorno vital de tal vez el ser humano más importante del mundo. Esa concepción que tiene de unas realidades que atormentan día a día a la sociedad colombiana la ha hecho acreedora no sólo por la donosura de su pluma, por esa calidad que tiene de expresar en sus columnas de opinión y en sus libros, con una grandilocuencia sin sobresalir de los temas elementales del buen trato del idioma y de la concepción de una serie de reflexiones autónomas, precisas, claras, que le han dado un gran prestigio como escritora pública. Y por supuesto, el periódico El Tiempo, que tradicionalmente ha sido el primer diario de Colombia, cuando había tenido una gran prestancia en el sentido de la influencia en la condición política de los colombianos entre los años 50 y los años 90 aproximadamente. Era el que definía en un editorial don Hernando Santos en las últimas décadas por quién debería votar el pueblo colombiano y así se orientaba con una libertad absoluta, pero una convicción liberal el periódico El Tiempo. Ayer vivimos una controversia no inusual en el país, porque ya son varios los casos que han ocurrido con muchos de los medios de comunicación. Y sobra advertir que los medios de comunicación tienen el derecho de seleccionar a quienes estén como colaboradores, como opinadores o como trabajadores normales en sus actividades. Pero ha sido muy controversial en el periódico El Tiempo, porque comenzó con una columna del exministro Fernando Londoño, quien fue pues censurado por ese periódico por esa calidad de opinador que tiene, gústenos o no. Posteriormente fue el caso de José Obdulio Gaviria, a quien el periódico le pidió rectificación y él no lo quiso hacer y por supuesto salió de su columna de opinión. Más allá, la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también hizo unas referencias que les parecieron desobligantes a los dueños del rotativo colombiano y también tuvo que salir de esa cotidianidad que mantenía en la opinión. Y este último caso de Margarita Rosa de Francisco fue la audacia de la actriz colombiana y de la escritora de poder decir en el periódico en realidad una cosa que es absolutamente comprensible por todo el pueblo colombiano, o por la mayoría de los colombianos que así lo entienden, que es la barbaridad de un sistema bancario que ha atosigado en múltiples circunstancias las, las posibilidades de que haya unas opciones diferentes y nos exprimen todos y todos los días. Y lo hizo con una valentía absoluta, pero el periódico también tuvo el coraje de publicar su columna. Entonces volvemos a lo controversial del tema. El periódico publicó la columna y posteriormente, en un caso inusual, le enviaron una carta por parte de la hija del señor Sarmiento Angulo, propietario del periódico, que es la tesorera del Grupo Aval y miembro de la junta directiva del periódico, donde hace unas reflexiones y defiende también con mucha vehemencia los intereses particulares de sus empresas y la de su padre, el señor Sarmiento Angulo. Una controversia inusual en este caso porque quienes toman decisiones
sobre ese particular. O es la dirección del periódico o la jefatura de redacción o algo que tenga que ver con la mecánica periodística. Sin embargo, era entendible que la columna, con esa vehemencia, con ese trato que le dio al dueño del periódico, pues desencadenaría en su salida de esa publicación diaria. Es un tema bastante interesante para los que reflexionan sobre los medios de comunicación, pero en realidad hay que buscar una línea media en la que hay que entender de lado y lado. Los que defendemos la libertad de opinión, por supuesto que nos vamos inclinando hacia el sector y hacia la posición de Margarita Rosa de Francisco. Y los dueños de los medios de comunicación, pues también defienden su autonomía de tener en sus nóminas a quien ellos quieran. Ese es el gran tema con que se despierta hoy Colombia y es un tema que tiene mucha inherencia a los que participamos de una u otra manera en los medios de comunicación. Muchísimas gracias a los oyentes de Tribuna Popular. Quédense por favor ahí en la sintonía de nuestro noticiero y nosotros nos veremos mañana a partir de las 7 de la mañana en Operación Quindío, con las noticias de la economía, de las finanzas, de los negocios, los reportajes, las crónicas y las entrevistas. Que tengan un feliz fin de semana.